Muy buenos días, queridos amigos, bienvenidos de vuelta a mi canal esta semana una vez más para tener el resumen de la lección semanal, que está muy buena, está tremenda esta lección, tiene tremendas enseñanzas para nuestra vida, sobre todo nosotros que vivimos en el tiempo del fin, y como siempre tenemos muchas cosas interesantes que vamos a sacar de otros lugares de la palabra de Dios para confirmar y para resaltar esto que la lección enseña. Así que acompáñanos y quédate con nosotros hasta el final, porque la lección está muy interesante. La lección para esta semana, el título dice: del foso de los leones al foso del ángel. Y el versículo para memorizar se encuentra en el capítulo 6, versículo 4 del libro de Daniel. Y dice allí: entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Vimos la semana pasada que los medos y los persas entraron en el reino de Babilonia cumpliendo la profecía del capítulo 2, donde decía que la cabeza de oro que representaba a Babilonia iba a ser sustituida por el pecho y los brazos de plata. Si usted no vio esta lección, le recomiendo que vaya al estudio del capítulo 2 que ya tocamos en esta lección, porque está muy impresionante, muy interesante esta profecía. Entonces vemos aquí que en el capítulo 5 se cumple lo que el profeta Daniel había dicho al rey Nabucodonosor, y esa misma noche muere el rey Belsasar. Algo muy importante que quiero decir: esta profecía que se cumplió aquí no era algo que recibió solamente Daniel en revelación. Cuando usted va al libro de Jeremías, uno de los capítulos que habla de eso es en el capítulo 51. Ahí vemos el capítulo 51, creo que es el versículo 2, donde dice que los medos y los persas iban a entrar a destruir Babilonia. Aún en el capítulo 44 del libro de Isaías, quiere decir mucho antes, decía que Ciro, que era Ciro el persa, iba a entrar, ya vimos esto en la lección anterior, iba a entrar a través del Éufrates, iba a secar las aguas. Sabemos esto porque Apocalipsis también lo confirma en el capítulo 16, donde habla de la destrucción de Babilonia y dice que el río Éufrates iba a ser secado para que pudieran pasar los reyes del oriente, que eran los que venían a destruir Babilonia. Entonces, mucho antes esto ya se había dicho. Por eso las personas que no estudian la Biblia no pueden entender esto. Cuando usted lee simplemente la Biblia, hay muchas cosas que se pierden. Pero cuando usted estudia la Biblia y compara un texto con el otro, comienza a descubrir cosas que son muy interesantes. Y ahora vemos aquí que el rey Ciro pone a Darío en el reino, y Darío descentraliza el gobierno. Nombra 120 sátrapas y 3 gobernadores. Uno de estos 3 gobernadores era Daniel. Y en presencia de Daniel, ustedes se dan cuenta que el rey comienza a sentirse impresionado, al punto que dice ahí mismo en el capítulo que él había pensado en poner a Daniel como cabeza del reino. Imagínense qué pudo haber visto este hombre en Daniel. Dice que tenía Daniel un espíritu superior, era muy capaz en todas las cosas y tenía además mucha experiencia, además de que tenía el espíritu de Dios. Ahora, por supuesto, los celos no se hicieron esperar, y estos hombres comenzaron a tramar cosas contra Daniel que vamos a ver más adelante. Ahora, ¿cómo nos sirve esto a nosotros? La Biblia dice en el capítulo 14, el capítulo 15 del libro de Romanos, el versículo 4, dice: las cosas que antes se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Número 1, este libro es un libro que está aquí para darnos esperanza. Este libro no es un libro que está aquí para asustarnos. Dice Pablo: las cosas que antes se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Número 1. Ahora, número 2, el apóstol Pablo también dice que estas cosas fueron escritas para amonestarnos a nosotros que hemos alcanzado el fin de los siglos. Quiere decir, estas profecías son principalmente para nosotros que hemos llegado a este tiempo, cuando la Biblia dice que el diablo descenderá como león rugiente buscando a quien devorar, sabiendo que tiene poco tiempo. El tiempo del fin va a ser tan fuerte, va a ser tan duro, que la Biblia describe que si aquellos días no fuesen acortados,
nadie sería salvo. Por eso, mi recomendación para usted, querido amigo, tome su Biblia y estudie su Biblia, aprenda de ella, porque hay muchas cosas que te pueden salvar la vida, que te pueden ayudar en este mundo, pero también pueden salvar tu vida eterna. Vemos, hablando del león, que el diablo anda como león rugiente, esto era precisamente lo que estaba pasando ahí. El celo, los celos, donde primero aparecieron fue en el corazón de Lucifer, que tuvo celos y tuvo envidia de Dios, de Cristo, y él codició el reino. Por eso la Biblia dice que este ser lleno de hermosura, el sello de la perfección, o sea, este ser era perfecto, era hermoso, lleno de esplendor, de alguna manera codició el reino de Dios, corrompió su sabiduría, pero vemos aquí que él está tratando de transmitir esto a los sátrapas con la intención de que ellos destruyan a Daniel. Y como no encuentran nada, porque Daniel era un hombre fiel, entonces ponen una ley de carácter religioso para tratar de destruir a Daniel. Ahora, el centro mismo de esto no era simplemente los celos. O sea, los celos fue la herramienta que el diablo utilizó para motivar a estos hombres en contra de Daniel. Pero la esencia era porque Daniel tenía a Cristo en su vida. Daniel tenía el Espíritu de Dios. Y en Génesis, en el capítulo 15, en Génesis, en el capítulo 3, versículo 15, dice allí desde el principio que habría una enemistad entre los que son de Cristo y los que no tienen a Cristo. Por eso dice, enemistad pondré entre ti, hablándole a la serpiente, y la mujer. La serpiente representa aquí los hombres que no tienen a Cristo. Y la mujer representa a la iglesia, a los que tienen a Cristo. Dice, entre tu simiente, la simiente de la serpiente, dice la Biblia que es el diablo, porque en Apocalipsis dice la serpiente antigua que se llama diablo y Satanás. Y la serpiente tendría enemistad, la simiente de la serpiente tendría enemistad con la simiente de la mujer. ¿Cuál es la simiente de la mujer? Es Cristo. Por eso Pablo dice la simiente, la cual es Cristo, cuando está hablando acerca de Abraham. Y por esa razón, a lo largo de toda la historia, vemos que los hijos de Dios siempre tuvieron problemas con los que no eran hijos de Dios. Por ejemplo, encontramos a Caín que mató a Abel. ¿Por qué Caín mató a Abel? Porque Abel sacrificó un cordero y el cordero representaba a Cristo. Quiere decir, Cristo estaba en la vida de Abel. La simiente de la mujer estaba en Abel, pero no estaba en Caín. Y como no estaba en Caín, no pudo controlar. Fíjense, los lazos familiares no fueron más fuertes que el odio que el diablo incitó sobre este hombre para matar al que tenía a Cristo. Y eso es lo que la Biblia enseña. También encontramos ahí en la historia de Ismael cómo persiguió a Isaac. Los lazos familiares no fueron lo suficientemente fuerte, el amor de familia no fue lo suficientemente fuerte como para retener a este muchacho de perseguir y de burlarse de su hermano. ¿Por qué? Porque Isaac era el hijo de la promesa y de Isaac iban a ser de su descendencia el Salvador del mundo. Eso fue lo que Dios le dijo a Abraham cuando le dijo, te voy a dar un hijo y en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Eso fue exactamente lo que sucedió con José. José, los lazos familiares de José, de sus hermanos, del hermanito menor, el hermanito más tierno que tenían hasta ese momento, no fue suficiente para contener el odio, la envidia y los celos que tenían contra su hermano. No porque ellos odiaran en sí mismos a José, sino porque el diablo los instigó contra José, porque Dios le había revelado a José en sueños cuál era el plan que tenía con José por la gran crisis y la gran hambre que venía. Y para poder Dios salvar a estos hombres y cumplir la promesa de traer al Salvador del mundo, entonces Dios le dio estos sueños a José y le mostró cuál era el plan que Dios tenía. Pero el diablo también podía tal vez interpretar los sueños o por lo menos se dio cuenta que Dios tenía un plan especial con José y precisamente por eso incitó a sus hermanos a perseguirlo. Una vez más, con David. David fue menospreciado por sus hermanos, por su padre. Vemos que Saúl persigue a David. ¿Por qué quería matarlo? Porque Dios había prometido que de David
y ya no solamente de todo Israel, sino específicamente de la tribu de Judá. David era un símbolo de Cristo. David era un siervo de Dios que había permitido que la simiente fuese sembrada en su corazón, y Dios prometió que de su descendencia iba a nacer el Cristo y que el Cristo se iba a sentar en su trono. Por eso cuando David está en el final de sus días, dice: el Espíritu de Dios ha estado en mí y la palabra del Santo ha estado en mi boca. Y esta es la palabra que Dios le dijo: habrá un justo que gobernará en justicia. Será como el rocío de la mañana. Esa fue la promesa que Dios le había hecho a David, que el Mesías ciertamente iba a nacer y que iba a nacer de su descendencia. También lo encontramos en Apocalipsis, cuando en Apocalipsis habla acerca del dragón que persigue a la mujer. La persigue porque tenía la simiente. El niño que iba a nacer era Cristo. Por eso es que la mujer es perseguida. El diablo no persigue a la mujer sencillamente porque es una iglesia, porque se reúnen un día de la semana en un lugar a cantar y a alabar. Él los persigue porque tiene la simiente. Por eso es que dice que se va a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que tienen los mandamientos de Dios y retienen el testimonio de Jesucristo. Ahora, ¿qué cosa es el testimonio de Jesucristo? Una vez Juan se fue a postrar delante del ángel y el ángel le dijo: no me adores, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, los profetas, que retienen el testimonio de Jesucristo. Quiere decir, la razón por la que son perseguidos es porque tienen el testimonio de Jesucristo. También Jesús, cuando le habla a sus discípulos, le dice: ustedes son bienaventurados cuando sean perseguidos por causa de mi nombre, porque grande es vuestro galardón en el reino de los cielos, porque así mismo hicieron con los profetas. Ahora Jesús está diciendo: de la manera que los profetas fueron perseguidos, si ustedes tienen la simiente que soy yo en su corazón, ustedes también van a ser perseguidos. Y aquí yo quiero hacer una pausa. Aquellas personas que tal vez inconscientemente o conscientemente, o tal vez porque es la tendencia, porque hay mucha gente que lo están haciendo, esas personas que están haciendo énfasis en una especie de chiste o de burla disfrazada sobre aquellas personas que estudian las profecías, que estudian las escrituras, yo les recomiendo tengan un poco de cuidado, mucho cuidado diría yo, con lo que dicen, con lo que hacen, porque su influencia puede ser una influencia que lleve a otras personas a estudiar menos las profecías. Hay muchas personas hoy en día que no solamente hacen burla de los que estudian las profecías, sino que resaltan los errores y los defectos de aquellos que en otro tiempo conocían mucho las escrituras, estudiaban mucho las profecías, pero tenían falta de amor o tenían defectos, cometían errores. Yo quiero decirte, Dios le dijo a Moisés que todos los reyes deberían tener una copia de las escrituras, y al pueblo le dijo: estas palabras que yo pongo delante de ti hoy estarán delante de ti todo el tiempo, en tu boca, estarás hablando de ellas en la mañana, en la tarde, en la noche, las pondrás en tu frente, en tu mano, en las paredes de tu casa, en los postes, en el dintel, en todas partes. Pero sin embargo, cuando vemos que David cometió el error que cometió, Dios no dijo que la solución para no cometer esos errores era que no estudiaran las escrituras. David meditaba en las escrituras día y noche. Dice en los Salmos, él meditaba en las escrituras día y noche y cometió un error terrible. Uno no, muchos. Sin embargo, no encontramos en ningún lugar la orientación, ni en el Nuevo Testamento, de que la solución para estos problemas es que dejes de estudiar la Biblia o que dejes de estudiar las profecías. Entonces, hoy en día sucede lo mismo. Los hombres que estudiaron en otro tiempo, que conocían mucha Biblia, que conocían profecía, también cometieron errores. Pero ten cuidado, amigo, porque la palabra de Dios es la única guía que tienen los hombres y es la razón por la cual dice la Biblia que el diablo persigue a la mujer. Por eso el apóstol Pedro dice que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. La palabra de Dios es una antorcha, es una lámpara. De hecho, las vírgenes tenían
lámparas. Y un poco más allá, las vírgenes que se pierden es porque no tenían aceite en sus lámparas. Sus lámparas no alumbraban. Y la lámpara representa la palabra de Dios. Así que tengan con mucho amor y con mucho cariño. Yo lo digo, no quiero que nadie se sienta identificado. Pero el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, predica la palabra. Y antes de decirle eso, le dice, te encarezco delante de Dios, te suplico delante de Dios que juzgará a los vivos y a los muertos, que prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Esto se me parece a lo que Dios le había dicho a Moisés. Predica a tiempo y fuera de tiempo. Y ahora dice por qué. Porque vendrán tiempos, cuando vendrán hombres, que teniendo comezón de oír, amontonarán maestros que se apartarán de las enseñanzas de la palabra de Dios, no sufrirán la sana doctrina, dice, teniendo comezón de oír, y se volverán a la fábula. Querido amigo, el centro para educar a la iglesia, el centro del mensaje está en la palabra de Dios, no en las fábulas. Las fábulas son una manera de entretener a las personas para poder mantener a las personas escuchando lo que quieren escuchar. Pero la Biblia dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos. La Biblia dice de ella misma, Dios dice, la palabra mía es como fuego y es como martillo que rompe la piedra. Y cuando el sabio Salomón habla sobre las palabras de los predicadores, dice que estas palabras son como clavos bien clavados y como espinas que hincan. Quiere decir, la palabra de Dios a veces no es agradable, no es lo que queremos escuchar, pero es lo que necesitamos. Si tú quieres ser feliz, escóndete, haz que esta palabra, como la levadura, absorba la masa. Eso es lo que enseña Jesús en sus parábolas. Esto es algo que Jesús enseñó también. Jesús dice, al que haga estas palabras, le compararé a alguien que construyó sobre la roca. Bienaventurados los que oyen, los que leen, los que oyen y los que guardan las palabras de esta profecía. Al que guarde estos mandamientos y así enseña a los hombres. ¿Por qué persigue a la mujer? ¿Por qué persigue el dragón a la mujer? Porque tiene los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesús. Y ahora Jesús dice, los que tienen las palabras y los que guardan los mandamientos. Miren qué interesante. Esto es lo mismo que enseñaba Jesús. Los que guardan la palabra de Dios, les compararé a los que están sobre la roca. Y los que guardan estos mandamientos y así enseñan a los hombres, grandes serán llamados en el reino de los cielos. Y cuando Jesús habla, dice, bienaventurados los que oyen, los que leen y los que guardan las palabras de este libro. Y está hablando de la profecía, porque la profecía es el testimonio de Jesucristo. La profecía es la revelación de Jesucristo. Quiere decir, querido amigo, la Biblia enseña, no existe evangelio sin profecía. Sin profecía, la Biblia dice, el pueblo se desenfrena, porque no hará nada el Señor sin que antes lo comunique a sus siervos, los profetas. Por eso es que el diablo tiene una rabia tan grande contra los profetas, contra los que enseñan la palabra de Dios. Por eso es que en el capítulo 11 de Apocalipsis dice que el Antiguo y el Nuevo Testamento, hablando de los dos testigos, estarían de cilicio, porque fueron perseguidos por 1260 años. Por 1260 años vemos el conflicto, el cuerno pequeño lo que hace es perseguir a los que tienen la palabra de Dios y destruye, echa la verdad por tierra y prospera y hace cuanto quiere. Intenta cambiar los tiempos y la ley. O sea, estas cosas están muy claras en la Biblia y me llena de satisfacción poder presentarlas aquí, porque la palabra de Dios es un ancla firme para todos aquellos que estén dispuestos a venir a Dios, no solamente para resolverle los problemas de este mundo, sino además de resolverle los problemas de este mundo, porque Jesús dice, recibirá 100 veces más y la vida eterna, pero también dice, con persecuciones. No solamente entonces para este mundo, sino para cuando Cristo regrese por segunda vez, que puedas estar delante de Dios en ese día, porque dice que muchos en ese día
que son cristianos, así como lo eran las 5 vírgenes insensatas, que tenían la palabra, que tenían aceite, no tenían suficiente, pero tenían aceite para alumbrarse en la noche, las tinieblas los sorprendió y cuando llegó el esposo, ellas estaban buscando aceite. Por eso, querido amigo, vemos en la historia, hay muchas cosas que se pueden decir sobre esto, pero no tenemos tanto tiempo. Por eso, vemos aquí que estos hombres inventaron leyes contra Daniel. Muy interesante, un detalle más, la Biblia aquí enseña que ellos utilizaron el poder del gobierno para imponer una ley de carácter religioso, que es precisamente lo que dice la profecía que va a suceder en el tiempo del fin. Pero el mensaje aquí es que a pesar de que ellos trataron de destruirlo, no pudieron. Otra cosa interesante, el rey intentó librar a Daniel, porque esta ley, miren, esta ley es una ley que no se podía cambiar. Qué interesante, porque la ley de Dios no se puede cambiar. El fin de las leyes de los hombres y de la situación de los hombres termina en muerte. No hubo una respuesta para Daniel. Aunque el rey estuvo intentando salvarlo, no hubo una respuesta para Daniel. No hubo la posibilidad de librarle del foso de los leones. Pero ahora encontramos que Dios, aunque no cambia su ley, Él tiene una solución para salvar al hombre sin cambiar la ley. ¿Qué es lo que hace? Jesús entra en el foso de los leones de este mundo y entra en combate con el león que anda como león rugiente buscando a quien devorar y arrebata la presa de su boca. Por eso es que en las características de los hijos de Jacob, creo que es el capítulo 38 o tal vez 48, no sé, de Génesis, dice que Benjamín es un lobo arrebatador. Y esto es una de las características de Cristo, porque Él entró en este mundo y arrebató la presa de la boca del león que anda como león rugiente buscando a devorar, a quien devorar, que es el diablo. Ese es el mensaje del libro de Daniel. Aunque en el tiempo del fin las cosas se van a poner muy difíciles, dice la Biblia que los días, si no fuesen acortados, nadie sería salvo, pero esos días van a ser acortados. Y van a ser acortados para que sus siervos, para que sus escogidos puedan ser salvos. Eso lo dice en el capítulo 18 del Evangelio según San Lucas, donde dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Miren, que claman a Él de día y de noche. ¿Qué era lo que hacía Daniel? Clamaba a Dios día y noche. De manera que esto que sucedió con Daniel es un paralelo con el tiempo del fin. Y otra cosa, querido amigo, nadie puede librarte de la condición de pecado que hay en tu vida. Nadie puede quitarte la infelicidad de tu corazón. Nadie puede quitarte la ansiedad y el estrés que tienes. Aún si conoces la Biblia, no importa. Necesitas tener el Espíritu Santo de Dios. Necesitas pasar tiempo solo con Dios. Necesitas pasar tiempo orando y clamando a Dios para que cuando lleguen los momentos difíciles, entonces tú puedas estar firme. Esto es algo que finalmente Dios liberta a Daniel. Los saca del foso de los leones y todos estos hombres son echados en el foso de los leones y Dios hace justicia. Dios intervino para librar a su siervo y algo muy importante. Dios no solamente selló en ese momento la vida de Daniel como un testimonio para influenciar a los reyes medo-persas para llevar de nuevo a su pueblo de regreso y que ahí en Jerusalén una vez estando pudieran construir el templo y de ahí 500 años después aproximadamente viniese el Salvador del mundo para que Dios pudiera confirmar el pacto con muchos. No solamente Dios quería eso, Dios quería también salvar al rey. Esa era una de las misiones y los propósitos que tenía allí Daniel. Salvó Dios a Nabucodonosor a través de Daniel, pero también salvó Dios a Darío a través de Daniel. Daniel pudo haber escogido no orar con las puertas abiertas. Daniel pudo haberse escondido, pero Daniel entendía el conflicto y Daniel sabía que Dios tenía la intención no solamente de hacer cosas extraordinarias para influenciar a estos reyes para bien, sino que Dios quería salvarle y probablemente cuando Cristo regrese por segunda vez, allí nos vamos a encontrar a Nabucodonosor y probablemente allí también nos vamos a encontrar a Darío. Ese es el fin que tiene Dios
cuando muchas veces tú estás pasando por problemas difíciles. Ese es el propósito que tiene Dios con el dolor y el sufrimiento. No es que Dios lo provoque, pero en la historia de José encontramos que José le dice a los hermanos: ustedes intentaron hacer cosas contra mí, pero Dios lo convirtió en algo para bien. Así que no temas, confía en tu Dios, y si no tienes a Cristo en tu vida, búscale, acéptale, mira estas cosas, porque Cristo está regresando por segunda vez. Que Dios te bendiga y nos vemos, si Dios quiere, en la próxima lección, que va a estar muy interesante porque habla del capítulo 7, que bueno, no les voy a adelantar nada. Nos vemos en la próxima lección. Que Dios te bendiga.